Estamos de vuelta en Psicologiando. Hoy, como ya habíamos visto, estamos tratando quién y cómo para el fracaso escolar. Vamos a dar la bienvenida, como siempre hacemos, a nuestros panelistas, quienes ilustran, quienes acompañan y quienes también aumentan esta posibilidad de sumar información de distintos ángulos para poder entender más un tema. Le damos la bienvenida entonces. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Andrea Noceda, ¿cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y Daniel Kasparian. Hola, gracias por invitarme. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar acá. Y bueno, el tema que nos compete hoy por sí tiene muchas aristas, ¿no? Y tiene muchas formas de poder enfocarlo. Me gustaría a ustedes qué impresión tienen a esta primera pregunta de quién y cómo para un fracaso escolar. Le paso la palabra. Adelante, Gabriela. Bueno, Gabriel, yo también sumaría a esa pregunta, ¿qué relación tienen las emociones, ¿no?, en cuanto a este fracaso escolar? O sea, ¿cómo podemos pensarlo desde ahí? Me parece que no tanto pensar quién tiene la culpa, sino hay un sistema, ¿no?, que produce ciertas cosas, que está en continuo cambio. ¿Qué hacemos con eso que está? ¿Cómo trabajamos sobre eso? ¿Y cómo entran las emociones a jugar en todas estas cuestiones? Muy bien. Bueno, yo plantearía desde la base, primero para definir bien qué significa fracaso escolar, ¿no? Desde qué mirada también, y bueno, quiénes interactúan, como vos planteabas inicialmente, un sistema, el docente, en el ámbito familiar puede incidir también, que el chico que llegue a un fracaso escolar, el mismo chico, las expectativas, bueno, rondar un poquito por ese lado. Daniel. Siguiendo quizás con el concepto que hablábamos la vez pasada, este cambio de paradigma, ¿no?, que el interés se va girando, parece, hacia otras direcciones, va cambiando mucho la escuela, el mismo interés de los chicos va cambiando, y nosotros docentes, la mayoría de nosotros somos docentes, también adaptándonos a un mundo nuevo, ¿no?, y lo difícil de eso. Quizás en ese marco podríamos hablar de quién está fracasando o qué búsquedas estamos logrando y cuáles otras tenemos que seguir investigando. Daniel, ya que estamos y ya que estás con el micrófono en la mano, te invito a tu parte para que nos ilustres un poco sobre los orígenes de algunas de las palabras que estamos trabajando. Daniel Kasparian, obviamente como literato, profesor de lengua, tiene la posibilidad justamente de acceder a esta información y obviamente nos va a informar un poquito sobre el origen de algunas de estas palabras. Bueno, escuela, diccionario de Corominas, escuela viene del latín scola, lección, escuela, y del griego scolé, ocio, tiempo libre. Estudio. Según esto, estudio es sinónimo de ocio. Ahora, ¿por qué? Por la capacidad del hombre de sustraerse al dominio de la necesidad y de lo útil y entregarse a actividades libres y desinteresadas, que según Aristóteles define con los términos descanso, anapausis y trabajo. Es ascolía, opuesto a ocio, scolé. Descanso y trabajo se ordenan o regulan entre sí. El trabajo es lo necesario y el ocio, scolé, el cultivo del espíritu en la esfera de lo libre. Es decir, estudiar es cultivar el espíritu. A esa definición llegamos. Y los comentaristas hablan de justamente de ese tiempo libre, nos hace dignificar la vida misma, ¿no? Porque muchas veces hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Y ese vivir pleno se logra también a través del estudio, del ocio, de la libertad del espíritu. Muy bien, muy bien. Estaba viendo recién, mientras Daniel hablaba, algunas cifras que le voy a pedir al señor director que ahora sí las puede repetir como para poder compartir con nuestra audiencia. Tenemos el fracaso escolar en cifra y acá separa el fracaso escolar en porcentaje. Quienes no superan cada instancia, que no superan la parte, digamos, inicial, que no superan el bachiller y quienes abandonan en la universidad, en esta proporción parece que se va incrementando a medida que se va avanzando. También vamos a la otra gráfica en donde dice cuáles son las causas en cuanto a porcentaje, ¿sí? En cuanto a retraso mental, en cuanto a trastornos emocionales, en cuanto a trastornos del aprendizaje, en tanto a trastornos de la atención y a otras causas, ¿sí? Están justamente los trastornos emocionales como un factor más importante que se encuentra como el fracaso escolar.
También hemos encontrado varios aportes y también tenemos otras informaciones que poder compartir desde el punto de vista de una pequeña encuesta que hicimos a nivel de nuestra página en Facebook, la cual de por sí ha también traído algún tipo de aporte a estos temas, ¿sí? A la pregunta de, cuando hablamos de fracaso escolar, ¿de quién estamos hablando? En primer lugar se marcó a la sociedad, luego al sistema educativo, luego dice, es una responsabilidad compartida, por último a los padres, luego con muy poca participación de la falta de preparación del personal docente, al alumno no se lo involucra en esta encuesta, al igual que al docente y al establecimiento tampoco. Entonces pone el eje en la sociedad y al sistema educativo en primero y segundo lugar como los responsables de lo que sería el fracaso escolar. Habíamos hablado que hay un punto emocional en todo esto, y sí, yo lo que pido es que tratemos de realizarlo involucrando a todos los actores que hacen a la historia. Esto es, desde muy chico, obviamente, la familia es la primera institución que hace a lo que es la formación. Con lo cual, no podemos dejar de lado que los padres y la familia en sí genera un efecto muy importante para lo que luego va a ser una continuidad en el ámbito educativo. Esta primera impronta, en donde se suma no solamente la convivencia desde el punto de vista formal de lo que es el aprendizaje, digamos, de lo que uno aprende por lo que ve, sino también lo que son los mandatos. ¿Qué son los mandatos? Ya lo habíamos hablado, son aspectos inconscientes que de alguna manera caen como un deber ser, ¿sí? Que de alguna manera caen como lo que está bien, lo que está mal, y también como aquello que se da en función de lo que se puede evitar o lo que uno se puede llegar a revelar. La figura superyoica de esto, que cada uno puede llegar a tener, se relaciona con aquello a lo cual uno luego se ata con una especie de algo que yo tengo que hacer para cumplir un ideal. Muchas veces, obviamente, esto implica el hecho del ideal contrario, porque por rebeldía, sobre todo en la adolescencia, uno se opone a esos mandatos, pero de alguna manera están instalados, con lo cual no son inertes, ya sea por acción o por reacción, uno tiene los mandatos presentes. Y de esa manera justamente se da una involucración de la familia. Luego, en muy primera edad, el chico es involucrado a un sistema desde el punto de vista de la parte preescolar o el jardín de infantes. Ya ahí el chico es arrojado a la cultura, ya es involucrado en el tema. Acá tenemos un cuadrito que de alguna manera nos permite ver esta integración. Tenemos en el primer punto a la familia, la escuela y la sociedad con lo que es el grupo de origen, con lo que es la calidad de vida que cada uno da, el nivel sociocultural de cada uno y el clima afectivo que cada uno puede dar. La familia, la escuela y la sociedad van al contexto social. Ese contexto social luego se relaciona con lo que sería el fracaso escolar con tres pendientes. Una que va con las limitaciones propias de cada alumno, o sea, la particularidad de cada quien, que pueden ser particularidades físicas, particularidades intelectuales o particularidades afectivas, que son propias de cada persona, y luego también la particularidad del contexto pedagógico que a ese chico le tocó estar. Obviamente, sumamos contexto social, las limitaciones y el contexto pedagógico, y ahí tenemos justamente de qué manera uno se involucra en cada institución. Las alternativas de la escuela pueden ser justamente la de generar espacios que pueda captar esto y también programas que permitan instalar alumnos. Es interesante el cuadro del punto del medio, ¿no? De qué manera se involucra el alumno con su realidad, el contexto social y el contexto pedagógico. Había otro cuadro más también que complementa que nos habla de que está la escuela, el niño y la familia. En la escuela tenemos todo lo que es los aspectos propios de cada escuela, el rendimiento escolar, de qué manera se relaciona la escuela en sí misma, cuáles son las expectativas que tiene cada uno con la escuela. El niño puede tener conflictos como la hiperactividad, déficits atencionales, inquietudes, y la familia que tiene impaciencia, irritación, reproches, que muchas veces justamente hay una hipervigilancia con respecto al tema educativo y desbordes. Todo esto se retroalimenta, puede generar tristeza, angustia y comportamientos propios de cada alumno. Luego esto se relaciona con los sentimientos que el alumno puede tener a partir de esto que sufre, como pueden ser rechazo, venganza hacia actitudes, rebeliones, desvinculaciones al ámbito educativo que luego se retroalimentan. Y ven ustedes que las flechas van de ida y vuelta, porque esto justamente es un círculo vicioso. Todo esto que uno vive desde el ámbito educativo, todo eso que uno se nutre, todo eso también vuelve luego porque la familia renutre y hace un feedback con el chico y eso también luego va con el chico a la escuela. En última instancia, pareciera que esto no se corta nunca.
Es un círculo vicioso que permanentemente está girando, ¿sí? Y de esa manera justamente es que uno tiene que ver que el fracaso escolar no se da solamente en función a la historia de cada uno. Es un fracaso que se da en función a lo que es un vínculo que uno establece con una sociedad. Uno establece en función de ser parte de un sistema. Y también obviamente uno no se puede desprender de ser causa y consecuencia de ese sistema, ¿sí? Le paso la palabra a ustedes. ¿Qué pueden opinar de esto? Bueno, mira, yo más que opinar quisiera ver si es posible que podamos conversar con la licenciada Morel, que es especialista en educación, psicopedagoga, que está aquí presente. Bueno, no digo palabra autorizada como para hablar más que ella, aquí yo no soy. Me gustaría que empecemos a dilucidar algunas de las dudas o de las causas posibles del fracaso escolar. A ver si podemos ya comenzar a charlar con ella. Yo me quedo con eso y le pasaría directamente la palabra a Elsa. Muy bien, luego cuando intervengan los profesionales vamos a aumentar la información. ¿Daniel? No, sí, siguiendo con ese tema de la libertad de espíritu, quizás tema de incorporar en la escuela actividades que promuevan eso, ¿no? Por ejemplo, el teatro. A los chicos muchas veces no tienen tiempo para hacer teatro o tener talleres de creatividad. Entonces, la idea es quizás que también la escuela vaya adaptándose a esos nuevos requerimientos. Y yo participo de un plan, un proyecto de teatro justamente en la escuela Belgrano, Manuel Belgrano, y vemos ese deseo de participar de los chicos. Entonces yo creo que desde esa afición o desde ese gusto de los chicos por la creatividad podemos acercarnos, por ejemplo, a la literatura, que a veces lengua y literatura puede ser pesado, difícil, pero desde otras miradas puede ser atractivo y puede de pronto el alumno llegar a la alfabetización y al gusto por leer, ¿no? Sí. ¿Gabriela? Tomando esto que decía Daniel, me parece que a lo mejor en cuanto a la educación tenemos que revisar no tanto solo las cuestiones didácticas, que creo que estratégicamente siempre se están pensando nuevas estrategias didácticas, sino también revisar un poco cuáles son los modelos, los supuestos de cada uno como docente, ¿no? Cuando está en la escuela, y hacer una autocrítica con todo eso que cada uno trae, revisarlo para poder sumar, ¿no? Una propia autocrítica. ¿Cómo sumamos a este sistema que está en un permanente cambio continuamente? Está claro que si seguimos haciendo lo que hasta ahora hicimos, el resultado va a ser el mismo que hasta ahora tuvimos. O sea, algo distinto habría que empezar a buscar, ¿no? Y bueno, si podemos sumar un granito de arena para que eso sea posible, trataremos justamente de colaborar. Luego, una muy breve pausa, trataremos justamente de sumar información, ya vamos a presentar a nuestros invitados y vamos a sumar también esta idea de qué significa el qué, cuándo y cómo para un fracaso escolar. Luego una muy breve pausa, así que no se vayan, que ya estamos de vuelta psicologiando. No se vayan. Estamos de vuelta en Psicologiando. Hoy, como ya habíamos visto, estamos tratando quién y cómo para el fracaso escolar. Vamos a dar la bienvenida, como siempre hacemos, a nuestros panelistas, quienes ilustran, quienes acompañan y quienes también aumentan esta posibilidad de sumar información de distintos ángulos para poder entender más un tema. Le damos la bienvenida entonces. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Andrea Noceda, ¿cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y Daniel Casparian. Hola, gracias por invitarme. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar acá. Y bueno, el tema que nos compete hoy por sí tiene muchas aristas, ¿no? Y tiene muchas formas de poder enfocarlo. Me gustaría a ustedes qué impresión tienen a esta primera pregunta de quién y cómo para un fracaso escolar. En el ámbito familiar puede incidir también que el chico que llegue a un fracaso escolar, el mismo chico, las expectativas, bueno, rondar un poquito por ese lado. Daniel. Siguiendo quizás con el concepto que hablábamos la vez pasada, este cambio de paradigmas, ¿no? Que el interés se va girando, parece, hacia otras direcciones, va cambiando mucho la escuela, el mismo interés de los chicos va cambiando. En continuo cambio, ¿qué hacemos con eso que está? ¿Cómo trabajamos sobre eso? ¿Y cómo entran las emociones a jugar en todas estas cuestiones? Muy bien. Bueno, yo plantearía desde la base, primero para definir bien qué significa fracaso escolar, ¿no? Desde qué mirada también,
Y bueno, ¿quiénes interactúan? Como vos planteabas inicialmente, un sistema, el docente... Le paso la palabra. Adelante, Gabriel. Bueno, Gabriel, yo también sumaría a esa pregunta, ¿qué relación tienen las emociones, ¿no? En cuanto a este fracaso escolar? O sea, ¿cómo podemos pensarlo desde ahí? Me parece que no tanto pensar quién tiene la culpa, sino hay un sistema, ¿no? Que produce ciertas cosas, que está